La persistente crisis política en Perú parecía haber dado un respiro. Eso es lo que parecía, pero no. Justamente hoy vuelven al Parlamento para analizar 7 mociones de censura en contra del presidente interino, José Gerí, abogado, 39 años de edad. Recordemos que él asumió luego de la censura que tuvo en su momento Dina Boluarte, también cesada en su momento. ¿Qué se le acusa? Bueno, hay una apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y también tráfico de influencia agravado. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre esta crisis, nueva crisis política que se abre en Perú. Bienvenidos. El Parlamento en Perú considera 7 mociones de censura contra el jefe de Estado. Las mociones de censura se han originado tras revelaciones sobre reuniones no declaradas con empresarios chinos, decisiones administrativas que generaron sospechas en el Congreso. Aunque no se han probado los delitos, los promotores sostienen que existe una falta política grave por parte de Gerí. También ya el presidente encargado ha salido al frente para explicar las visitas nocturnas registradas en el Palacio de Gobierno, muchas de ellas protagonizadas por jóvenes profesionales que luego accedieron a contratos estatales. En una entrevista televisiva, José Gerí aseguró que se trató de actividades vinculadas a operativos y al proceso de transferencia de gobierno y rechazó cualquier insinuación de irregularidades. Citamos, para poner en contexto, últimos presidentes en Perú que han pasado por moción de censura, por vacancia o renuncia. Hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, renunció ante la presión del Congreso y de acusaciones de corrupción. Está también Martín Vizcarra, del 2018 al 2020, vacado por el Congreso por incapacidad moral. Manuel Merino, en el 2020, renunció tras solo 5 días de haber estado en el cargo debido a intensas protestas sociales. Pedro Castillo, del 2021 al 2022, destituido, detenido tras intentar un golpe de Estado y ser vacado por el Congreso. Y por último está Dina Boluarte, del 2022 al 2025, que asumió tras Castillo, pero dejó el cargo en octubre del 2025 tras un periodo de convulsión social. Todo esto genera una crisis constante conocida como la rotación presidencial. La mayoría de los jefes de Estado no logran completar sus 5 años de mandato constitucional en Perú. Y a propósito, el 12 de abril, más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas dentro y fuera del país para un proceso complejo, sin precedentes, 5 votaciones en simultáneo, presidencial, Senado en 2 modalidades, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, una alta proliferación de candidatos y la aplicación del voto preferencial. Un poco la diferencia entre lo que es censura y vacancia, 2 términos que se han utilizado ampliamente en procesos políticos en Perú. Bueno, aquí está la explicación. La que tiene que ver pues, con la censura, una medida parlamentaria dirigida principalmente contra funcionarios que ocupan cargos de confianza, como el presidente del Congreso, y su aprobación implica el cese inmediato del cargo ocupado, sin restricciones para que el afectado continúe como parlamentario. En cambio, la vacancia es un proceso constitucional que busca destituir al presidente de la República por causas establecidas, requiere un mayor número de votos, su efecto es la salida definitiva del cargo presidencial, sin posibilidad de reintegrarse al Congreso ni a funciones públicas de forma inmediata. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo. Para mí es un gusto saludar a esta hora. Me acompaña Miguel del Castillo, él es analista político. Gracias por estar con nosotros, señor del Castillo. Bienvenido a ángulo. Y saludo en Perú también a Luis Roel, abogado constitucionalista y excongresista de la República. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por tu invitación y por estar acá presentes ante tu audiencia. También le voy a dar la bienvenida a Carlos Cabanilla, él es analista político. Bienvenido a este espacio en el canal internacional NTN 24. Saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Miguel del Castillo, empiezo con usted. Hablando de esta censura en Perú. Censura, para entenderlo en un contexto de América Latina, ¿está funcionando como un mecanismo excepcional de control político o se ha convertido en una herramienta ordinaria de disputa de poder, como lo dicen algunos analistas? Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Efectivamente, a ver, primero hay que diferenciar la censura de la vacancia. No se ha aprobado una moción de vacancia, sino de censura, porque el presidente Geri es un presidente encargado como presidente del Congreso. Por eso es que los entendidos indican que el procedimiento constitucional es de la censura, es decir, la mayoría simple y no la mayoría calificada, que significaría la vacancia si es que fuera presidente constitucional de la República. Entonces, dadas las circunstancias y que hace unos momentos ya se ha procedido con aceptar la moción de censura, es que el presidente realmente encargado, como es el señor José Geri, ya está en una situación en la cual una mayoría simple lo puede dejar sin continuar, sin la continuidad del cargo en este momento. Entonces, bueno, pero todo esto parte de una crisis política que tiene un origen, y el origen es la elección del Congreso de la República, un Congreso desprestigiado, pero que yo creo que en este momento también tiene que aceptar su responsabilidad, ¿no? Porque la crítica que se hace es el origen espurio, el origen falso sobre el cual es elegido José Geri. Pero ese mismo origen falso, o ese origen espurio, o ese origen deslegitimado, entre comillas, va a elegir o elegiría un nuevo gobierno o un nuevo presidente encargado. Creo que la situación del país en medio de un proceso electoral, en medio de una situación en la cual estamos tomando decisiones importantes, creo que es no asumir su responsabilidad de las acciones y de la elección del presidente Geri como presidente encargado al presidir el Parlamento. Entonces, yo creo que ahí, para tener un gobierno de 4 meses, el cual va a plantear un cambio total de las cosas, ¿no? Sobre un procedimiento, una censura por incapacidad moral a José Geri, me parece algo bastante, bueno, es una decisión política del Congreso, pero es una decisión política de acuerdo a los intereses del Parlamento. Entonces, si el señor José Geri ha roto con eso, si el señor José Geri puede continuar hasta la entrega del poder el 28 de julio, creo que sería lo más adecuado con continuar y que no se dé una censura en este momento, ¿no? Creo que que tire la primera piedra en ese parlamento que tenemos de quien esté libre de polvo y paja. Gracias, Miguel, por esta primera intervención. Antes de darle la palabra a Luis, José Geri, lo que sucede ahora en el Congreso, que está debatiendo esta moción de censura con o contra el presidente interino. Lleva poco tiempo en el poder, ahí se está abriendo esta sesión, va a darse pues votación, dicen que no debe tardar. El Congreso debate esta moción de censura contra el presidente José Geri, una sesión extraordinaria convocada para evaluar la permanencia en el cargo. Escuchamos un momento y volvemos inmediatamente con Luis Roel. Tello Montes. Torres Salinas. Torres Salinas, sí. Trigoso Reategui. Trigoso Reategui, sí. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez, no. Ugarte Mamani. Ugarte Mamani, sí. Valer Pinto. Ahí están pues tomando lista de quienes están presentes, los parlamentarios. Ahora, Luis, cuando una moción de censura responde, y le pregunto, a un estándar jurídico claro, y también preguntarle cuándo se convierte esto en una sanción política basada
en correlación de fuerza. Aquí estamos hablando de intereses creados, pero en este caso particular, ya se lo consulté a Miguel del Castillo hace un momento, ¿cuál es su criterio con respecto a lo que sucede en reiteradas ocasiones, además, en Perú? A ver, acá hay un tema bastante importante y es que a José Gerí se le encargó dos temas muy importantes al momento de ser elegido, de garantizar las elecciones y de buscar la mejora de la seguridad ciudadana, que lamentablemente en el Perú es bastante complicada, una situación bastante premiante. No ha cumplido ni con uno ni con otro. El plan de seguridad que prometió que se iba a dar a fin de año, hasta ahora, el año pasado, ojo, hasta ahora no lo presenta. La cantidad de homicidios ha ido creciendo y no disminuyendo. No ha cumplido con uno de los objetivos. Y el otro objetivo, garantizar las elecciones. La garantizar elecciones no depende del gobierno, depende del sistema electoral que lo compone la OMP, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Y las elecciones ya están en curso. Entonces, José Gerí ya no tiene nada que hacer en cuanto a el encargo que se le dio. Ahora bien, es un presidente que empezó con bastante aceptación popular, porque a diferencia de su antecesora, Dina Boluarte, que no tenía presencia en redes, que no tenía presencia en prensa, que no tenía presencia en las calles, él hizo todo lo contrario y claro, si logras comparar con alguien que tenía una nulidad de presencia pública, alguien que sí lo tiene, obviamente las encuestas y la legitimidad inicial fue muy alta, pero esto se ha deteriorado con denuncias periodísticas, no solo en cuanto a reuniones clandestinas con empresarios chinos, sino también con contrataciones que no han cumplido con el debido procedimiento administrativo de personal. Y además de ello, ya se sabía que José Gerí tenía, cuando era congresista de la República, que aún lo es, en diferentes momentos tuvo críticas de presuntos actos de corrupción. Por lo tanto, el Congreso sabía a quién ponían, el Congreso sabía a quién le estaban encargando los dos temas que hemos mencionado. Y bueno, creo que para los que estamos acá presentes, para todos los peruanos, que ya sabíamos un poco quién era José Gerí, no es una sorpresa de lo que ahora estamos viviendo. Ahora bien, el Congreso, por ejemplo, ya de las 7 mociones que tú mencionabas de censura, ya va aprobando 2. Ya va aprobando 2, lo más seguro que se aprueben las otras, y esto solo la parte inicial, la parte administrativa de las mociones. Ahora, luego de ello, estas van a tener que ser sometidas a que dentro del Congreso, con una mayoría simple, que es mucho menor a lo que se exige por una vacancia, que es 87 votos, a que una mayoría simple de los que están presentes en el Congreso se logre censurar a un presidente y tenga que elegir a un nuevo presidente del Congreso que luego asume la presidencia de la República. Hay muchos nombres que se vocean, pero la idea es de que busquen uno que logre consenso adentro y afuera, porque si se nombra a una persona que tal vez sea el amiguismo o el amigo de los congresistas como fue Gerí, pero que no sea idóneo y que para la ciudadanía lo vean de esta manera, créanme que ahí sí va a estar complicadas las elecciones para los partidos que hoy están en el Congreso y que obviamente la ciudadanía lo va a rechazar. Gracias, Luis, por esta primera intervención. Carlos, quiero que usted recoja con qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado por Miguel. Por Luis, lo decía Luis Roel, José Gerí empezó con aceptación popular. Con respecto además a Dina Boluarte, que fue pues en decadencia el gobierno de ella, primero una situación de corrupción, luego los Rolex, luego la agitación social que se dio. El umbral para censurar a un presidente en Perú o a un alto funcionario es demasiado bajo, le pregunto, para ponerlo en contexto de América Latina, ambiguo o excesivamente discrecional. ¿Cómo lo explicaría usted? Ambas cosas. En Perú uno tiene una figura como el impeachment por Estados Unidos,
¿no? Tampoco tiene una figura como la muerte cruzada, entonces estamos siempre, como en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, entonces estamos siempre sometidos a esta lucha intestina entre Congreso y presidencia. Y en un entorno donde hay poca aceptación y poca popularidad de todos los políticos, nadie tiene una bancada tan grande como para dominar completamente todo, ¿no? Son como enanos, políticamente hablando. Hay un desinterés de la población. Eso es bueno y malo al mismo tiempo, porque claro, por un lado es un caos cambiar de presidente cada rato, pero también de alguna manera las cuerdas separadas permiten que la economía siga su curso. Ahora, no es saludable definitivamente estar cambiando de esta manera. Debería haber un mecanismo constitucional para poder resolver este tipo de crisis. También es verdad que, a mi juicio, se exagera a veces el tema de la vacancia en la medida en que hay casos donde el presidente, por supuesto, constitucionalmente no se le puede procesar, pero se le puede investigar. En el caso de Gerí ha habido muchos malos gestos, ha habido mucha sospecha de corrupción, válida sospecha, pero, digamos, viéndolo en compensación, en el caso de Fujimori o con otros casos, como el de Vizcarra, quizás no es una cosa tan brutal. Ahora, estamos en campaña electoral, no hay que olvidarlo. La campaña distorsiona todo y la gente vota con el hígado. Entonces, si dejara a Geri, podría también significar una votación hepática, colérica, de gente que marcha y que esto puede ir empeorando, ¿no? Faltan 2 meses nomás, o unos meses, pero el presidente pueden salir más cosas sobre él. Entonces la campaña distorsiona todo. Todos los candidatos del Congreso están buscando su reelección encubierta, como senadores, como diputados. Entonces están en campaña y la campaña implica cortar la cabeza a todo el mundo. Entonces estamos viviendo una especie de campaña perpetua en la cual nadie da a la altura, ¿no? Tiene suficiente nivel y nadie tiene suficiente bancada para sostenerse como presidente. La luna de miel es muy corta o casi no existe y el desgaste es increíble. A esto se le suma los complots que hay con vicepresidentes y con segundos vicepresidentes. Creo que es el único país del mundo que tiene 2 vicepresidentes. Y encima ahora tenemos este personaje que es el presidente, que es un accesitario, ¿no? Entonces, la legitimidad está en cuestión, como decían algunos invitados anteriores. Sí, Miguel de Eso Castillo, básicamente quiero es una primera que mirada. usted me responda. Claro, Carlos ha dado una... sí, Carlos. Le decía, Miguel de Castillo, quiero ahora conocer su criterio con respecto a lo expresado por Carlos, que ha dicho, ¿no? Estamos en época de campaña, quizás es momento de estar votando, cortándole cabeza a cualquiera que se cruce a nivel político. Votan con el hígado, eso es así en Perú. ¿En qué momento estamos cuando faltan? Porque claro, todo el mundo se pregunta, ¿y qué más da? Faltan solo 2 meses para ir a las urnas, menos. ¿Qué hacemos votando a quien está ahorita de presidente interino? Bueno, primero se vota con el hígado y también se vota a presidente ya con B grande, ¿no? A ver, no podemos estar en una situación, yo creo que lo de la situación de la señora Boluarte era insostenible, ¿no? Además que habían indicios de corrupción muy fuertes, pero se votó a Castillo, se votó a la señora Boluarte, se votó al señor Kuczynski, se votó al señor Vizcarra. Con algunos puedo discrepar más que con otros, pero el tema es la estabilidad. Salió el embajador de los Estados Unidos hace un día a decir que este es un pésimo mensaje que estamos enviando hacia el mundo, hacia los inversionistas, hacia la estabilidad que tiene que mostrar el Perú. Usted misma se sorprende de esta inestabilidad que se vive en el país y que nos jactábamos de tener una alternancia del poder. Como bien ha dicho Carlos, hay una distorsión total de la campaña y quienes tienen que asumir la responsabilidad de haber elegido como presidente encargado al señor Gerí, el día de hoy quieren deslindar esa responsabilidad o no quieren cargar con ello, ¿no? Ya hay que decirlo tal como son. Hay un Congreso que tiene que asumir su responsabilidad y efectivamente estos parlamentarios están buscando más su conveniencia política. Ahora, si se da la censura, se nombra un nuevo presidente encargado, se da una nueva encargatura, ¿qué favor les va a deber ese nuevo gobierno
que va a trabajar para la campaña de las bancadas que lo están poniendo, porque se habla de un presidente encargado neutral, alguien que no esté participando en las elecciones y todo ello. ¿Qué le va a deber en este momento? ¿Qué incumplió Gerí a estos compromisos o a este pacto que se dio, que develó que después todas estas cosas que nos ha contado el señor Luis Roel, que son ciertas, pero que en ese momento se tomaron las decisiones? Entonces, yo sinceramente no estoy a favor de una censura, no estoy a favor de actos políticos irresponsables que lo único que hacen es afectar más al país. El señor Gerí tendrá que responder luego de dejar el cargo. Luego enfrentará acusaciones constitucionales seguro, pero en este momento debe continuar asumiendo su responsabilidad para evitar que se dé esta manipulación del poder en medio de una campaña política que en menos de 60 días va a elegir un nuevo gobierno y esperemos que dure. El control político no tiene que ser chantaje político como se está ejerciendo en este momento. Luis, quiero conocer su criterio antes de irme al corte comercial. ¿Existe una diferencia real entre lo que es responsabilidad política y responsabilidad penal en la práctica parlamentaria peruana? ¿O ambas se mezclan estratégicamente a propósito de esto de votar con B pequeña, con el hígado, y de votar a los presidentes, que es lo que estamos hablando en Perú? Y por cierto, Miguel, no me sorprendo, yo soy de Ecuador, donde hemos vivido muerte cruzada, hemos vivido también cambios de gobierno, pero claro, lo que sucede en Perú sí nos está sobrepasando a cualquier sistema político latinoamericano, al menos hasta ahora. Adelante, Luis. A ver, en el caso peruano existe lo que es la protección de los altos funcionarios públicos, que está en el artículo 99 y 100 de la Constitución, lo que obliga a que, por ejemplo, si hubiera una denuncia por actos delictivos que haya cometido en el ejercicio de la función pública, previamente tiene que pasar por el denominado antejuicio político mediante una acusación constitucional que justamente pasa por el Congreso de la República. Entonces, el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden accionar por estos actos presuntos delictivos hasta que el Congreso levante este velo de protección. Entonces, sí, efectivamente, el ámbito político y el ámbito penal se ven entrelazados, porque va a ser el Congreso, tal vez no este, sino el próximo, quien decida si más adelante José Gerí va a poder ser investigado y posteriormente procesado por estos delitos, si obviamente no aceptan estas acusaciones constitucionales o no la declaran procedentes y permiten que el sistema de justicia entre a tallar en estos casos. La responsabilidad política puede ser la censura, y el señor Gerí volverá a ser congresista hasta julio del presente año, pero los temas delictivos va a depender mucho del Congreso de la República, porque el fiscal de la Nación podría presentar denuncias constitucionales, podría investigar, como ya lo mencionó Carlos, pero hasta que el Congreso no levante este velo protector, ahí va a quedar nada más en investigaciones, en presuntos delitos, que no van a poder ser investigados y llevados al proceso penal correspondiente. Ahí es el tema, de que tenemos, en el caso de Gerí, una sanción política que para muchos diga, bueno, deja de ser presidente, pero vamos, en el tema, las investigaciones penales que se vienen, va a depender mucho del Congreso que va a asumir más adelante y cómo tramiten estas investigaciones, estas presuntas irregularidades y actos delictivos, como denuncias constitucionales que luego puedan permitirle levantar este velo de protección que tiene. Por ello es muy importante tener esto en cuenta. Yo sí creo que debe ser censurado. Yo creo que la institucionalidad de la presidencia de la República no puede ser mancillada por personas que no están aptas para el cargo, personas que sus actos no correspondan al más alto funcionario del Estado, que es el jefe de Estado, según nuestra Constitución, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional del Perú y el representante de todos los peruanos. Una persona que
tiene todas estas denuncias, no puede representar al país. Y no puede ser de que, como digan mis colegas, de que, bueno, hay otros que por menos han dejado el cargo. Bueno, porque lamentablemente en esos casos que fueron vacados y no censurados, eran presidentes elegidos o en una plancha presidencial por el pueblo peruano. En este caso ha sido designado por un Congreso que tiene menos del 5% de aprobación social. Vamos aquí a pagar corte comercial, volvemos enseguida con el debate en ángulo a propósito de lo que se está dando en el Perú, nueva crisis política, moción de censura, se debate contra José Gerí, una sesión extraordinaria que ha sido pues esta convocatoria, evalúa la permanencia en el cargo, jornada que se desarrolla además en medio de cuestionamientos políticos y tras la presentación multipartidaria de iniciativas que están empujando a que esto se debata y a la salida de José Gerí del poder a puertas de un proceso electoral, además dentro de pocos días, pocos meses en Perú. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. La fundadora del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado de esta manera, con este video que ha sido replicado en redes sociales, que se va a postular por cuarta vez a la presidencia de Perú, el cargo que su padre, Alberto Fujimori, ocupó cuando ella tenía 15 años de edad. Fujimori lleva 15 años postulando a la presidencia. En las tres últimas elecciones pasó a la segunda vuelta, pero fue vencida por Ollanta Humala en el 2011, Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 y Pedro Castillo en el 2021. Pese a no ser elegida durante el gobierno de Kuczynski, obtuvo mayoría en el Congreso. La posición ejercida por su bancada fue clave en la renuncia del mandatario en el 2018 tras ser acusado por este grupo parlamentario de comprar congresistas para no ser destituido por la crisis generada por supuestamente haberle mentido al país sobre su relación con la empresa brasileña Odebrecht. Recordemos, Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que las acusaciones que se presentaron en su momento son falsas. Desde entonces, Perú ha tenido 8 presidentes en los últimos 10 años y va a elegir al noveno, elegir por voto popular en abril del 2026, cuando se celebren estas elecciones. Seguimos aquí en Ángulo. Hablábamos en el bloque anterior, Carlos Cabanilla, hablábamos sobre la credibilidad que tiene actualmente el Congreso de la República de Perú, extremadamente baja además, con una desaprobación que supera el 85-90% a finales de 2025 y en comienzos del 2026. El Parlamento de Perú actúa actualmente como contrapeso institucional o como actor que está profundizando esta inestabilidad política que se vive. Esa es una pregunta interesante porque, a ver, uno podría decir desde el punto de vista económico, macroeconómico, que no conviene estar cambiando el presidente, por supuesto, con una inestabilidad tremenda, ¿no? Ahora, también es verdad que en plena campaña, el voto de tanta gente que está contra la clase política en general suele ser de oposición. Es decir, cuando estaba Dina Boluarte, muy desacreditada, con muy poca popularidad y muy odiada, el voto podía ser antisistema, entonces había riesgo de que si se mantenía ella en el gobierno, podía salir elegido un candidato antisistema radical. Ese miedo pasó cuando se cambió a Boluarte por Gerí por unas semanas, pero ahora vuelve el mismo miedo. Es decir, son dos escenarios, o varios, o más de dos. Si se le mantiene a Gerí, eso va a implicar que se agrava la crisis, que habrá marchas y que el voto sea de un radical, de un antisistema, o por el contrario, y por el contrario, sacarlo va a bajar un poco la presión de la tetera, digamos, hirviendo, o es al revés, considerando que Gerí ahora no tiene la aprobación de Boluarte, sino que tiene bastante más, y es el Congreso el que está desacreditado. Si yo fuera Gerí y me sacaran, usaría esa narrativa para decir, oye, yo tengo 40, y el Congreso tiene 2% o 5%, y están ahondando en la crisis. Acá al final es una lucha de narrativas. Ahí hablaban de Keiko Fujimori. Cuando Keiko fue oposición a PPK se le dijo que no dejaba gobernar. Cuando Keiko apoyó el gobierno de Boluarte se le dijo que era cómplice. Es decir,
hagas lo que hagas, depende cuál es la narrativa que logras imponer para la percepción del electorado, ¿no? En ese sentido, Fuerza Popular tiene la de perder, porque no, por más que tiene mucha fuerza política, no maneja muy bien el discurso político, y la izquierda tiene un discurso mucho más interesado a la hora de hacer oposición, ¿no? Eso también va a influir, seguramente. Claro, Luis, Roel, hablando de esta reiteración de censuras, que ya lo hemos mencionado también, que usted decía, bueno, en algunos casos se justifica, en otros no, el principio de estabilidad democrática se erosiona con esto. Incluso, como dicen algunos analistas, como quizás se ha afirmado aquí también en Ángulos, y cada proceso cumple con lo que son las reglas formales, presentación, si hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía. Pero ¿qué pasa con esa erosión del principio de estabilidad democrática que tanto se reclama en Perú? Bueno, para un poco darnos el contexto, se está votando ya la cuarta de las 7 mociones de censura, ya se aprobaron 3. Y estamos en la cuarta moción que se está votando y lo más seguro que se aprueben, como se aprobarán las otras. Y acá es algo muy importante e interesante, porque para algunos, yo tengo colegas en el extranjero me dicen, oiga, que mal Perú porque todos sus presidentes están en la cárcel. Pero otros me dicen que bien Perú porque el sistema de justicia no protege a los presidentes, aún siendo presidentes, cuando son corruptos. Siempre vamos a tener la visión de afuera en ambos sentidos, de que, por un lado, bueno, lamentablemente tus presidentes caen ante la corrupción y el pueblo peruano elige mal a sus representantes, pero por otro lado, que las instituciones y el sistema de justicia, por ejemplo, funciona porque logras investigarlos, llevarlos ante la justicia y condenarlos. Yo creo que también eso significa de que en el Perú existe democracia, existe un Estado de Derecho, existe la separación de poderes, y ese es el mayor ejemplo de que cuando un presidente comete delitos, en su momento, luego termina pagándolo en la cárcel. Tenemos bastantes casos en el Perú donde esto se da como una realidad. Yo creo que la democracia se fortalece con una elección en donde todos los partidos participen, lleven sus mejores cuadros y no lleven solo a los que pagan su cuota para estar en un partido y estar participando en el partido, que se garantice que los que participan no tengan denuncias, investigaciones o condenas penales, que lamentablemente varios partidos en estas elecciones que se van a dar en abril tienen investigados, tienen procesados y tienen condenados por delitos dolosos, y esto lamentablemente no ayuda a la democracia. Yo creo que la gran responsabilidad es para fortalecer de los partidos, porque si no, si quien te pone el menú, te pone un menú malogrado, te hace enfermar como país. Quiero hacer, antes de irme a la pausa comercial, un chit-chat con mis 3 panelistas. Muy brevemente, en 1 minuto, Miguel, Carlos y Luis, en ese orden les voy a dar la palabra. Reflexionemos brevemente, 1 minuto para cada uno, muy puntuales. ¿Existen incentivos políticos en Perú que premian la confrontación antes que la gobernabilidad? Miguel, lo escucho. Totalmente. Existe incentivos perversos para precisamente en momentos de campaña electoral cada quien quiera llevar agua para su molino. Es decir, lo que se quiere es tener una acción que les dé una mayor popularidad o visibilidad para tener posibilidades en este proceso electoral. Acaban de hablar del menú. Hay un menú de 35 candidatos a la presidencia de la República. Eso ya es una locura. Eso ya deslegitima el proceso. Eso ya realmente hace poco serio nuestro proceso electoral. Entonces, la gran crítica y autocrítica que tenemos que hacer es: nuestro sistema democrático está funcionando y realmente es lo mejor para la población. Ahí viene la reflexión que tenemos que hacer.
Sí, sí, yo creo que vivimos en una campaña perpetua, en una campaña electoral perpetua, permanente. Incluso cuando llega un presidente al poder, está en campaña porque denuncia a los poderes fácticos, como lo hizo Castillo, ¿no? Denuncia a los empresarios, denuncia que no le dejan hacer lo que quiere hacer, denuncia al Congreso y termina cerrándolo, como lo hizo Vizcarra. Es decir, la campaña no acaba cuando llega al gobierno. Es un fenómeno que no ocurre solo en Perú, ojo, también en otros países, lo vemos desde Trump hasta Bukele. Siempre hay un enemigo con quien hay que polarizar, ¿no? Pero es un fenómeno que en Perú ya ha llegado al extremo, creo yo. Siempre ser oposición. Yo creo que lamentablemente tenemos que cambiar un poco lo que son las reglas electorales porque se está habilitando a que por exigencias mínimas ingresen partidos cascarón, partidos empresa y no partidos políticos como deben ser lo que aglutinen ideologías, principios y valores. Y lamentablemente luego estos llegan al Congreso como partidos, como agrupaciones políticas, como bancadas en el Congreso que respondan a intereses casi mercenarios de partidos, como ya he mencionado, empresas, partidos cascarón, y que lamentablemente nos llevan a que se estén negociando día a día los votos, día a día los actos políticos y en verdad no se piensa en el interés de todos los peruanos. Pausa comercial, regresamos inmediatamente. Esto es Ángulo y volvemos con las conclusiones del programa. Crisis constante conocida como la rotación presidencial en Perú. La mayoría de los jefes de Estado en Perú no logran completar sus periodos, los encargados, los que son por votos popular. Bueno, vamos inmediatamente ya a las conclusiones en Ángulo para cerrar a propósito de este desfile de presidentes que ha habido en Perú en los 10 últimos años, algunos presos, otros censurados, otros vetados por incapacidad moral, ese término que se ha convertido de moda en Perú. Para mis panelistas, empiezo con Luis, le doy la palabra luego a Miguel y termino con Carlos. ¿Perú enfrenta una crisis de gobernantes o una crisis del sistema que los produce? Adelante. Una crisis... Enfrenta dos tipos de crisis. Una crisis primero del sistema presidencialista, que se señaló de hace buen tiempo que la Constitución de 1993 tenía un presidencialismo a la peruana, porque mezclaba diferentes figuras jurídicas del parlamentarismo inglés a un modelo presidencialista que se buscaba imponer en esta Constitución, y ahora los resultados que tenemos en la actualidad. Luego tenemos una crisis política y de partidos, en donde las reglas, como ya lo había mencionado, son muy laxas, muy sencillas, para que los partidos se puedan inscribir. Tenemos partidos cascarón, partidos empresa, partidos mercenarios, que nos llevan congresistas de ese mismo tipo, que al final nos llevan a estas decisiones políticas, que es la ingobernabilidad y estas crisis continuadas de gobernantes. Y también, claro, si llevas congresistas de ese mismo calibre, también llevas candidatos presidenciales y presidentes de la misma situación. Entonces, tenemos que repensar tal vez el modelo constitucional presidencialista, si lo queremos mantener de esa manera, para hacer ciertos cambios y ajustes. Y por otro lado, mejorar las normas electorales, la norma de partidos, para que no lleguen este tipo de personas a gobernarnos y al Congreso. Por mi lado, considero que lo que hay que hacer es tener partidos grandes. Parte del problema es esto, sucede porque no hay partidos sólidos con bancadas grandes que sostengan a un presidente. Antes había presidentes incluso peores, más desacreditados, pero tenían bancadas sólidas y eso los mantenían, ¿no? Esta idea de tener enanos políticamente hablando, candidatos tenemos ahora con 10%, 8%, que en verdad es muy poco. Habla mucho de que la población está enajenada, harta de los políticos, y es un poco el inicio de la crisis, ¿no? Si el día que tengamos no solo una reforma, porque a la reforma también se le puede sacar la vuelta, como sabemos, a la ley, sino sobre todo partidos políticos sólidos, como antes, podríamos de alguna manera capear el temporal de esta guerra entre Congreso y Ejecutivo que ya lleva varias caídas, ¿no?
Sí, bueno, a mi parecer, lamentablemente hay legalidad, pero no hay legitimidad. Como bien se ha dicho, un Congreso de 2 o 3% de aprobación popular está a punto de destituir un gobernante con 40% de aprobación, ¿no? Primero. Segundo, efectivamente, yo comparto la institucionalidad que desea Luis. Pero lamentablemente quienes rompen la institucionalidad son las mismas organizaciones políticas que no son solo este proceso, que vienen de atrás y que se han hecho las reglas de juego para seguir. Lamentablemente, si no tenemos un cambio total en el país, y el cambio no va a ser que cambien de presidente el día de hoy, ese es el problema. Si pensamos que el cambio comienza hoy, estamos totalmente equivocados. La ruptura tiene que ser de otro tipo y esperamos que realmente nuestro país pueda reencauzarse hacia esta institucionalidad en la cual creo que los tres coincidimos, pero creo que el mecanismo por el cual estamos es diferente. Gracias. Vamos a una pausa comercial muy breve. Volvemos enseguida a estos ángulos. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo a propósito de la crisis política en Perú. Miguel del Castillo, analista político, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, es importante exponer la situación del Perú. Gracias a Luis Roel, también abogado constitucionalista y excongresista de la República. Muchas gracias a ti, a tu programa por la oportunidad y siempre a tu servicio. Y también voy a agradecer el criterio dado por Carlos Cabanilla, analista político. Me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.